Tengo 87 años y esta es la verdad sobre envejecer. Nadie te dice. Aquella tarde parecía igual a todas las demás, pero algo cambió en el momento en que mi nieto me dijo, con una sonrisa tranquila, que algún día le gustaría llegar a mi edad porque imaginaba que la vejez era un lugar lleno de paz y sabiduría. Yo estaba sentado en mi vieja poltrona junto a la ventana, viendo cómo el sol se filtraba entre los árboles de la calle cuando escuché esas palabras. Durante unos segundos no respondí. Solo observé el movimiento lento del reloj en la pared y sentí un peso silencioso dentro del pecho. Porque a los 87 años uno aprende algo que casi nadie dice en voz alta. Envejecer no siempre se parece a lo que los jóvenes imaginan. Y si esta historia ya te atrapó, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tal vez, mientras la escuchas, entiendas por qué aquella frase de mi nieto me dejó completamente en silencio. Tengo 87 años y he vivido lo suficiente como para entender que el tiempo no camina, corre. Durante la mayor parte de mi vida fui un hombre disciplinado. Me levantaba antes de que saliera el sol, trabajaba largas jornadas y siempre pensé que cumplir con mis responsabilidades era la forma correcta de construir una vida digna. No fui un hombre de lujos ni de aventuras extraordinarias. Fui, simplemente, un hombre constante. Durante décadas creí que ese esfuerzo tenía una promesa escondida al final del camino, una vejez tranquila, rodeada de orgullo por lo vivido y de la compañía de quienes caminaron conmigo. Esa idea me acompañó durante muchos años, casi como una recompensa silenciosa que esperaba pacientemente al final de la carrera de la vida. Ahora vivo solo en una casa pequeña, que guarda más recuerdos que muebles. Hay fotografías amarillentas en las paredes, cartas guardadas en cajas antiguas y una poltrona gastada que se ha convertido en mi lugar favorito para observar el mundo pasar desde la ventana. A veces escucho el ruido de los autos, las voces de los vecinos o las risas de jóvenes caminando por la calle y siento que pertenezco a otro ritmo, a otro tiempo. No digo esto con amargura, sino con una honestidad que solo llega cuando uno ya no necesita impresionar a nadie. A los 87 años uno deja de fingir. Empieza a mirar la vida con una claridad distinta, una claridad que a veces es tranquila y otras veces profundamente incómoda. La ciudad donde vivo es de esas donde el tiempo parece caminar más despacio. Las calles están llenas de árboles viejos que crujen con el viento de la tarde y muchas de las casas guardan historias que comenzaron mucho antes de que yo naciera. Aquí casi todos se conocen desde hace generaciones, aunque últimamente la vida se ha vuelto más rápida incluso en lugares como este. Los jóvenes pasan apurados, mirando sus teléfonos, hablando de planes, proyectos y viajes. Los autos cruzan la avenida con prisa como si cada minuto fuera urgente. Y en medio de ese movimiento constante, los viejos como yo nos volvemos casi invisibles, sentados en nuestras ventanas o caminando despacio por las mismas calles de siempre. Nadie habla demasiado sobre envejecer. Es como un tema silencioso que todos saben que existe, pero que prefieren ignorar hasta que un día, sin darse cuenta, también los alcanza. Mi nieto llegó aquella tarde casi sin avisar, como suele hacerlo. Tocó la puerta 2 veces y entró con esa energía que solo tienen los que todavía sienten que la vida apenas está empezando. Tiene poco más de 20 años y siempre parece estar corriendo detrás de algo. Nuevas oportunidades, nuevos planes, nuevos lugares que quiere conocer. Apenas se sentó frente a mí, sacó su teléfono del bolsillo y lo dejó sobre la mesa, aunque cada pocos minutos la pantalla se encendía con mensajes que parecían reclamar su atención.
Aún así me sonrió con cariño, de ese cariño rápido que tienen los jóvenes cuando visitan a los abuelos entre una cosa y otra. Para él, yo soy parte de una historia larga, casi como un capítulo antiguo del que se siente orgulloso, pero que en realidad nunca ha tenido tiempo de leer completo. Desde que era niño, mi nieto siempre me miró con una mezcla curiosa de respeto y distancia. Cuando venía a visitarme de pequeño, corría por la casa, tocaba los viejos objetos que guardo en las repisas y me hacía preguntas sobre las fotografías antiguas. Yo le contaba historias simples, fragmentos de una vida larga, que para él sonaban casi como cuentos de otro mundo. Pero ahora todo es diferente. La juventud cambia el ritmo de las personas. Cuando se sienta frente a mí, lo hace con afecto, sí, pero también con una prisa invisible. Sus ojos a veces se pierden en la pantalla del teléfono. Sus pensamientos parecen viajar siempre hacia el futuro. Yo, en cambio, vivo rodeado de pasado. Entre nosotros no hay conflicto abierto, pero sí una distancia silenciosa que solo el tiempo puede crear. Mientras él habla de proyectos, de trabajo, de viajes que quiere hacer y de los lugares que sueña conocer, yo lo escucho con atención. Me gusta verlo lleno de energía, lleno de esa confianza que uno solo tiene cuando todavía cree que el tiempo es infinito. Él habla de la vida como si fuera una carretera larga que apenas comienza. Yo lo escucho como alguien que ya ha recorrido casi todo el camino. No intento contradecirlo ni apagar su entusiasmo. Al contrario, hay algo hermoso en esa seguridad que tiene. Pero al mismo tiempo, siento una pequeña inquietud dentro de mí, porque sé algo que él todavía no puede comprender. Sé lo rápido que pasan los años cuando uno cree que todavía tiene todo el tiempo del mundo. La conversación con mi nieto avanzaba de manera tranquila, como suelen avanzar las visitas cortas. Él me contaba sobre su trabajo, sobre un posible viaje con amigos y sobre algunas ideas que tenía para el futuro. Yo lo escuchaba mientras movía lentamente una taza de café entre mis manos, observando cómo la luz de la tarde entraba por la ventana y caía sobre la mesa. Fue entonces cuando dijo algo que parecía completamente inocente. Sonrió, se recostó un poco en la silla y comentó que esperaba algún día llegar a mi edad con la misma calma que yo tenía. Dijo que la vejez debía ser una etapa tranquila, llena de sabiduría y descanso después de tantos años de trabajo. Lo dijo con una naturalidad que me hizo sentir un pequeño nudo en el pecho. Durante unos segundos no respondí. Miré el reloj de la pared, escuché el suave tic-tac que llenaba el silencio de la sala y sentí como algunas memorias antiguas comenzaban a moverse dentro de mí. Nadie se da cuenta de lo que despiertan ciertas palabras hasta que ya es demasiado tarde. Mi nieto no lo dijo con mala intención, claro que no. Para él, aquella frase era solo una idea bonita sobre el futuro. Pero para mí fue como abrir una puerta que había mantenido cerrada durante muchos años. Porque detrás de esa imagen tranquila de la vejez existe una realidad que casi nadie explica. Una realidad llena de silencios, de ausencias y de pensamientos que llegan cuando el ruido de la vida finalmente se apaga. Mientras mi nieto hablaba con entusiasmo sobre el futuro, algo dentro de mí empezó a moverse con una incomodidad que no esperaba sentir aquella tarde. Lo observé mientras gesticulaba, lleno de energía, convencido de que la vida todavía tenía décadas para ofrecerle todas las respuestas. Sus palabras sobre la vejez seguían resonando en mi cabeza. Paz, había dicho. Sabiduría, había dicho. Me di cuenta de que esa imagen que él tenía era la misma que yo también había tenido cuando era joven. Durante años
creí exactamente lo mismo. Pensé que después de trabajar duro, la vida me regalaría una etapa tranquila, como una recompensa natural. Pero la realidad nunca se parece del todo a las promesas que uno imagina. ¿Alguna vez te has sentido así? Si te pasó algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Mientras lo escuchaba, empecé a recordar pequeños detalles que la gente rara vez menciona cuando habla de envejecer. Recordé las primeras veces que noté que algunos amigos ya no llamaban porque simplemente ya no estaban. Recordé el silencio de ciertas tardes cuando la casa se vuelve demasiado grande para una sola persona. Recordé cómo el cuerpo empieza a moverse más lento mientras el mundo afuera parece ir cada vez más rápido. No era tristeza exactamente lo que sentía en ese momento, sino una mezcla extraña de claridad y nostalgia. Mi nieto hablaba del futuro como una promesa abierta. Yo lo escuchaba sabiendo algo que solo se aprende con los años, que muchas veces el tiempo no avisa cuando está pasando demasiado rápido. Mientras mi nieto seguía hablando, noté algo curioso en mí mismo. Durante años había guardado ciertos pensamientos sin compartirlos con nadie, no porque fueran secretos oscuros, sino porque parecían demasiado pesados para ponerlos sobre la mesa en una conversación normal. La gente suele hablar de la vejez con palabras bonitas, sabiduría, descanso, tranquilidad. Y sí, algo de eso existe. Pero hay otra parte que casi nunca se menciona, una parte silenciosa que aparece cuando uno se sienta solo frente a la ventana y empieza a recordar. En ese momento comprendí algo que me sorprendió incluso a mí. El verdadero peso de la vejez no siempre está en el cuerpo que se vuelve más lento. Está en la memoria, en la cantidad de momentos que regresan de repente, como si el pasado decidiera visitarte todo al mismo tiempo. Mientras esa idea se acomodaba lentamente en mi mente, comencé a observar a mi nieto con más atención. Sus manos se movían con energía mientras explicaba algún plan que tenía para los próximos años. Hablaba de proyectos, de metas, de lugares que quería conocer antes de cumplir 30. Yo asentía con la cabeza, pero por dentro algo más profundo estaba despertando. Recordé cuando yo también hablaba así, con la misma certeza de que siempre habría tiempo para todo. Tiempo para trabajar primero y disfrutar después. Tiempo para llamar a los amigos otro día. Tiempo para decir ciertas palabras importantes cuando el momento fuera más conveniente. La juventud tiene esa ilusión poderosa, creer que el reloj siempre estará de nuestro lado. Pero mientras lo escuchaba, mi mente empezó a llenar la sala con rostros que ya no están. Amigos con los que prometí reencontrarme algún día, conversaciones que quedaron inconclusas, sueños que decidí aplazar porque pensé que el futuro siempre sería amplio. Sentí como el silencio de la casa parecía volverse más pesado por un instante. No era un sentimiento de culpa exactamente, pero sí una claridad que llega cuando uno entiende cómo funcionan realmente las cosas. El tiempo no es cruel, pero tampoco es paciente. Simplemente avanza. Y muchas veces nos damos cuenta demasiado tarde de que algunas oportunidades no estaban esperando en el futuro, sino que estaban escondidas en los momentos simples que dejamos pasar. Mi nieto finalmente guardó su teléfono y me miró con una expresión curiosa, como si notara que yo estaba más callado de lo habitual. Me preguntó si todo estaba bien. Yo respiré despacio antes de responder. En ese pequeño gesto, en ese breve silencio entre nosotros, sentí que algo importante estaba a punto de ocurrir. No era una discusión ni un conflicto visible. Era algo más profundo.
una especie de decisión silenciosa que llevaba años esperando dentro de mí, porque en ese momento entendí que tal vez todavía tenía una oportunidad de decir algo que nadie me dijo cuando yo tenía su edad, algo que podría cambiar la forma en que él miraría el tiempo. En ese momento algo cambió dentro de mí. Durante muchos años pensé que lo mejor que podía hacer por los jóvenes era protegerlos de ciertas verdades, dejar que descubrieran la vida a su propio ritmo, igual que yo lo hice. Pero mientras miraba a mi nieto frente a mí, entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. El silencio también puede ser un error. Pasamos décadas guardando experiencias como si fueran objetos viejos en una caja, creyendo que ya no tienen utilidad. Sin embargo, cada arruga, cada pérdida y cada arrepentimiento también guarda una forma de sabiduría que podría evitarle a alguien caminar completamente a ciegas por el mismo camino. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más sorprendente. A pesar de todas las ausencias, de todos los años acumulados y de las cosas que nunca salieron exactamente como imaginé, la vejez también trae una claridad brutalmente honesta, una forma de ver la vida sin las ilusiones que antes la cubrían. Cuando uno llega a esta edad, las prioridades se vuelven simples. Ya no importa tanto el orgullo ni las carreras interminables por tener más. Lo único que realmente pesa son los momentos que viviste y los que dejaste escapar. Y mientras esa verdad se acomodaba en mi pecho, comprendí que ya no quería guardarla en silencio. Respiré hondo antes de hablar. Sentí cómo el aire entraba lentamente en mis pulmones, como si incluso mi propio cuerpo entendiera que lo que estaba a punto de decir llevaba muchos años esperando salir. Mi nieto me observaba con curiosidad, inclinado un poco hacia adelante en la silla. Afuera, la calle seguía con su ritmo normal. Un coche pasó despacio. Unas hojas secas se movieron sobre el pavimento y el reloj de la pared marcó otro segundo más de vida. Entonces finalmente lo miré a los ojos y le dije algo que nunca había dicho en voz alta de esa manera. Le expliqué que envejecer no es solamente acumular años, ni alcanzar una especie de sabiduría tranquila. Envejecer es descubrir, muchas veces demasiado tarde, el valor real de cosas que cuando eres joven parecen pequeñas. Le conté que durante décadas creí que lo más importante era trabajar más, esforzarme más, asegurar el futuro de todos. Y sí, muchas de esas cosas valieron la pena. Pero también le confesé algo que pocas personas mayores admiten con tanta claridad. El mayor arrepentimiento de la vejez rara vez tiene que ver con los errores que cometimos. Casi siempre tiene que ver con los momentos que dejamos pasar pensando que habría otra oportunidad. Las llamadas que postergamos, las tardes que no disfrutamos porque estábamos preocupados por el mañana, las palabras de cariño que guardamos para otro día. Mientras hablaba, mi nieto permanecía en silencio absoluto, y por primera vez aquella tarde su teléfono seguía olvidado sobre la mesa. Después de que terminé de hablar, la sala quedó envuelta en un silencio distinto al de antes. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de pensamiento. Mi nieto no dijo nada de inmediato. Solo bajó la mirada por un momento y movió lentamente los dedos sobre la mesa, como si estuviera acomodando dentro de su cabeza todo lo que acababa de escuchar. Afuera, el sol comenzaba a descender y la luz que entraba por la ventana se volvía más suave, pintando la habitación con ese tono dorado que siempre aparece al final de la tarde. Yo no esperaba una respuesta inmediata. A los 20 años las palabras profundas no siempre hacen ruido al instante.
A veces necesitan quedarse dando vueltas dentro de uno durante mucho tiempo. Finalmente levantó la mirada y me observó con una expresión que no había visto antes en él. No era tristeza ni preocupación, era algo más parecido a una reflexión nueva, como si por primera vez hubiera mirado el tiempo desde otro ángulo. Asintió lentamente, sin hacer grandes promesas ni discursos, y en ese pequeño gesto entendí algo importante. No había cambiado su vida en un instante, claro que no, pero había sembrado algo, una pequeña semilla de conciencia sobre el tiempo, sobre las decisiones y sobre esos momentos simples que muchas veces parecen insignificantes mientras ocurren. Y a veces, en la vida, plantar una semilla ya es suficiente. Cuando mi nieto finalmente se levantó para irse, la casa volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Caminé lentamente hasta la ventana y observé cómo él cruzaba la calle mientras guardaba su teléfono en el bolsillo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Durante años, pensé que la vejez era solo una etapa de pérdidas, menos fuerza, menos gente alrededor, menos oportunidades. Pero aquella conversación me hizo ver algo distinto. Aún a los 87 años, todavía podía ofrecer algo valioso. No dinero, no grandes logros, sino algo que el tiempo me había regalado con dureza. Perspectiva. Y si esta historia te hizo pensar un poco en tu propia vida, suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. Ahora, cuando me siento en mi vieja poltrona junto a la ventana, sigo viendo pasar los autos y a los jóvenes caminando deprisa por la calle. El mundo continúa moviéndose con la misma velocidad de siempre. Pero dentro de mí hay una tranquilidad nueva. Ya no siento que mi historia esté terminando en silencio, porque cada experiencia vivida, incluso las más difíciles, puede convertirse en una luz para alguien que todavía está comenzando su camino. Y tal vez esa sea la verdadera forma en que el tiempo encuentra sentido al final, cuando lo vivido deja de ser solo memoria y se convierte en aprendizaje para otros. Con los años uno descubre algo que nadie explica cuando eres joven. La vida nunca estuvo hecha solo de grandes metas ni de planes lejanos. Estuvo hecha de momentos pequeños que parecían normales mientras ocurrían. Una conversación tranquila en la cocina, una risa inesperada en medio de un día común, una tarde cualquiera mirando la lluvia caer por la ventana. A los 20 años esas cosas parecen simples pausas entre lo que realmente importa. Pero cuando llegas a los 87, entiendes algo distinto. Esos momentos eran la vida misma, no las carreras, no las preocupaciones, no la prisa constante por alcanzar el futuro. Por eso, si algún día llegas a esta edad, ojalá recuerdes algo que a mí me tomó casi toda una vida comprender. El tiempo nunca fue infinito, pero siempre fue suficiente para vivir de verdad, si uno aprende a mirar lo que ya tiene frente a sí.